y si es que usted cree que el tema de los Panamericanos, como se vienen organizando hasta el momento, van a significar algo positivo para el Perú, para Lima específicamente. Bueno, en el tema de los Panamericanos yo creo que está, con todo el tiempo que hemos perdido durante el gobierno Humala, se ha perdido la gran oportunidad, a diferencia de otras ciudades del mundo como Barcelona, por ejemplo, que a partir de los Juegos Olímpicos le dieron un vuelco de renovación urbana a su ciudad. Acá con la gestión de Humala se ha perdido mucho tiempo y no se han hecho las cosas que se debieron hacer. Ahí hay un problema, tres años. Sí, pero hay un problema de fondo ahí, porque cuando me habla de la gestión de Humala, desgraciadamente estamos hablando del mismo ministro en el mismo ministerio que está encargado de los Juegos Panamericanos. Ahí sí hay una continuidad que nadie puede sacar. Es decir, es el mismo ministro que el señor Pepe Carri ha firmado con no sé cuántos años trabajando en el tema. O sea, ahora, el tema no solamente tiene que ver con el ministro, sino también con la voluntad de un gobierno que es presidido por el señor Humala y que evidentemente implica una voluntad política por parte de la cabeza del gobierno para que estos Juegos Panamericanos se hagan. Ahora, el gobierno está en la imperiosa necesidad de correr y de cumplir con un compromiso que es la organización de estos Juegos Panamericanos, pero ya hay voces de personas que estamos escuchando, técnicos, de gente que es posible que no lleguemos. Entonces, hay que decidir entre hacer los Panamericanos... usted todavía sigue en esa posición. Deberíamos seguir... O quedar en el ridículo internacional al hacerlos mal porque no llegamos. Ok, o sea que usted todavía deberíamos seguir evaluando ese tema. Usted no ha cruzado esa línea de decir, bueno, ya estamos embarcados, sigamos con los Panamericanos. Mire, si al final el gobierno considera que puede y tiene la posibilidad de llegar a ser los Panamericanos, habría que continuar. Pero hay voces técnicas muy calificadas que están señalando que es bien difícil llegar a los Panamericanos. Correcto. Ojalá, es un reto para el gobierno. Parece que he estado viendo a Bocajarro, el congresista Elesi. Muchísimas gracias, todos los días. Bien, ponme la musiquita. ¿Cuántos días vamos? 900... Arranca el tono de los Panamericanos, pero ojo que la fiesta viene desde los Juegos Bolivarianos, ¿no? Los Juegos Bolivarianos, los Juegos de Playa, ahí está toda la fiesta de los Juegos Panamericanos y yo quiero justamente compartir alguna información con ustedes respecto a este tema. Ayer cuando teníamos a nuestro invitado nos mostraba un documento en el cual se indica que Contraloría, ¿no, vea? Contraloría va a entrar justamente a investigar, enhorabuena, federaciones deportivas. Federaciones que habíamos denunciado acá. Ajedrez, tenis, en donde ha sido elegido de manera sorpresiva, ¿cómo se llamaba este general? El señor Cueto, ¿no? Cueto, que fue justamente el que estuvo involucrado en el tema, ¿cómo se llamaba nuestro amigo? Estoy con la memoria, la investigación del año pasado. No fue el año pasado, hace muchos años, este chico vinculado a Montesinos. ¿Te acuerdas o no? Ahí en Surco. Por favor, siempre nos olvidamos del nombre. ¿Cómo ha pasado piola? López Meneses, ¿no? El general Cueto era el comandante de las Fuerzas Armadas. Él fue elegido presidente de la Federación de Tenis y en la lista también con el señor Pancho Boza, Francisco Boza. Entonces, ajedrez, tenis, básquetbol, tenis de mesa y tiro. Deberían agregar, o también se ha agregado, levantamiento de pesas, que justamente es la federación donde ha estado el señor José Quiñones, presidente del Comité Olímpico Peruano, hace algo de, ya perdí la cuenta, 30 y tantos años, creo que no hay cifra para decir todos los años que tiene dirigiendo la Federación de Levantamiento de Pesas. Bueno, hay otros temitas más. Me está recordando acá, oye, malcriado, no ha saludado a la ministra de Justicia, Marisol Perestello. Desde acá, entonces, muy buenas noches, ministra. Gracias por estar acá. Buenas noches. Estamos haciendo justamente una introducción respecto al tema de los Panamericanos para conversar con usted de inmediato. Yo quería comentar algunas cositas también. El ministro Saavedra, cuando se presentó en el Congreso de la República, justamente para hablar de los Juegos Panamericanos, afirmó una cosa que parecía interesante, ¿no? Que con las facultades delegadas podíamos ganar entre 3 y 6 meses en la organización de los Juegos Panamericanos. Dijo también que en 2 semanas se publicaría el decreto legislativo. De eso han pasado ya más de 2 semanas, ¿no? Relacionado a la organización de este evento. Lo dijo, acá lo cito. Ya tenemos cerrado el decreto legislativo, tenemos que discutirlo con el Ministerio de Economía y Finanzas y el proyecto especial de los Panamericanos. Acotó. Tenemos entendido que no ha llegado absolutamente nada todavía.
Así que lo seguirá discutiendo con el Ministerio de Economía y Finanzas. Y el otro tema es que, claro, cuando, por ejemplo, el señor congresista Heresi me dice que fue el gobierno anterior, tenemos que siempre tener en cuenta que el señor Saavedra viene desde hace muchísimo tiempo en el Ministerio de Educación. Esa fue justamente una de las críticas que continuaba el señor Saavedra del gobierno anterior. Lo que me llama la atención es que hay un hombre, Felipe Valencia Dongo, que está trabajando ahora como asesor del presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala. Él estuvo 3 años con el ministro Saavedra. Entonces, claro, también habla si es que tienen o no la capacidad de gente. O sea, uno dice, si el hombre estaba haciendo bien su chamba, bueno, se queda con el ministro de Educación, Jaime Saavedra. ¿Cómo así pasa a la PCM? Unas preguntas yo quisiera justamente conversar con el señor Felipe Valencia Dongo. ¿Cómo así? Porque me sigue pareciendo que el gobierno no le da pelota a las irregularidades que hemos encontrado en toda la organización de los Juegos Panamericanos. Pero bueno, de eso también vamos a conversar. Y lo último, ¿no? Porque, claro, cuando nosotros decimos y sacamos todas estas irregularidades, ¿no? No estamos hablando todavía de corrupción, porque no sé por qué el señor Francisco Bosa no dice que lo estamos atacando de corrupción. Lo único que estamos sacando es una lista de irregularidades. Pero claro, yo decía, bueno, ojalá alguien nos vea, ¿no?, en el Ministerio de Educación para que nos dé pelota. Pero resulta que no es que nos tengan que ver, sino que parece que nos están omitiendo adrede. Porque aquí tenemos la información que la Contraloría General de la República, ¿no?, en el año 2015... le mandaba toda la información de las irregularidades que encontraba en el IPD y el Comité Olímpico Peruano. La primera, subvenciones otorgadas por el IPD al Comité Olímpico Peruano fueron utilizadas para pagar servicios que le correspondían a otras entidades públicas y por rubros no presupuestados. Periodo del 1 de enero del 2012 a diciembre del 2014. Y las cosas que encuentran, por ejemplo, mire esta frase, ¿no? Dice, otorgamiento y rendición de cuentas, subvención económica al Comité Olímpico Peruano por la contratación de servicios de dirección integrada por un importe de 13.429.500 soles. Ocasionó que se afecten recursos destinados para la construcción y equipamiento de instituciones educativas y se pague por servicios cuya prestación le correspondían a otras entidades. Habla acá también de sustento de la necesidad de 29.300.000. Respectivo informe de la Oficina de Presupuesto, mientras que la diferencia, es decir, casi 20 millones, solo se sustentaba con un papelito. O sea, esa serie de irregularidades que le han llegado. Y aquí la Contraloría recomendaba justamente abrir un proceso. Le decía al fiscal, manden este tema. Una segunda, auditoría de cumplimiento al IPD. Doble transferencia de fondos a favor del Comité Olímpico Peruano para el pago por la obtención de la sede de los Juegos Deportivos Panamericanos 2019. Es decir, pedía plata el Comité Olímpico Peruano, el IPD se la daba, pero resultaba que ya habían recibido de otras partidas los fondos para pagar eso. Y al final no daban cuenta y ni siquiera devolvían el dinero. Nuevamente, la Contraloría recomendaba, ¿no?, atender mediante la entrega de la carpeta de control correspondiente el requerimiento de información formulado por la Segunda Fiscalía Provincial Especializada, delitos de corrupción. Todo esto también llegaba al ministro de Educación. Y sin embargo, el ministro de Educación lo único que ha dicho es que, bueno, el Poder Judicial se encargue del Comité Olímpico Peruano. Y hasta ahora no sabemos dónde están los 3.300.000 dólares que se supone el Ministerio de Educación le dio el IPD al Comité Olímpico Peruano, le pagaron a la ODEPA dijo que no le habían pagado, al final dijo que no le debía plata y le pidió justamente las autoridades aquí en el Perú, muéstrame la boleta. Y la ODEPA dijo, no tengo la boleta, solamente te puedo decir que no me debe nada. Y se fue de boca el otro día el señor Carlos Neuhaus en una entrevista de Perú 21 y dijo que en verdad esa plata se había utilizado para los bolivarianos. ¿En qué quedamos? Y el ministro no llamó al señor Neuhaus, oye, ¿cómo es este tema? ¿O en los bolivarianos o no? ¿Quién nos está mintiendo? ¿O estoy mintiendo yo? No sé. Otro tema, obra de mejoramiento de los servicios deportivos en el complejo Elías Aguirre, distrito de Chiclayo, región Lambayeque. Nuevamente, ¿no? Esta sí es una cosa increíble, porque se contrata una empresa y dentro de la empresa que justamente fue contratada por el Comité Olímpico Peruano y el IPD para que haga este trabajo, se encontró que había un especialista, esto lo investigó la Contraloría, que apareció en esta empresa como mecánica de suelos. Al final, en la investigación que hace la Contraloría, el señor tenía 85 años de edad, sufría de Parkinson, hipertensión arterial, y el hijo dijo que tenía un tratamiento domiciliario permanente de salud. Obviamente dijo, ¿qué pasa acá? Fueron a revisar las firmas y las firmas eran falsas. Aquí dice, ¿no? Encontramos que efectivamente los peritajes grafotécnicos evidencian que las firmas contenidas en la documentación sustentatoria de profesionales de staff acreditados por un supervisor no son auténticas. Y todo esto le seguía llegando al IPD y al Ministerio de Educación y nadie le ponía coto, porque lo único que ha dicho el IPD es que, bueno, llegó un momento en que ya como no le daban el sustento, ya no podía seguirle pasando plata al IPD. ¿Seguimos o no seguimos? Ah, seguimos, tenemos tiempo todavía. Contraloría, IPD autoriza que 30 deportistas nacionales
nacionales compitieran en Toronto 2015 sin evaluación médica. Esa es otra, me he adelantado, ¿no? Auditoría de cumplimiento del Instituto Peruano del Deporte, obra mejoramiento de los servicios deportivos en el complejo Elías Aguirre. Esto ya es de cara justamente a los Juegos Bolivarianos, esos Juegos Bolivarianos que no dejó absolutamente nada de infraestructura en nuestro país, y que en base a eso, como le fue tan bien, económicamente digo, no sé a quiénes le fue bien, porque al Perú no le fue bien con ese tema y a los deportistas tampoco, decidieron ir por más, y ya tenemos los Juegos Panamericanos encima. Aquí era lo mismo, ¿no? Aquí era lo mismo, una serie, ¿no?, de partidas que se pedían y al final nunca se dio el sustento de en qué se había gastado ese dinero, y el IPD no decía absolutamente nada. Esa es la pregunta, pues, que sigue, ¿dónde está esa plata, no? No sabemos dónde está esa plata, y son 1.200 millones de dólares que se van a empezar a entregar a la COPAL justamente y al proyecto de ejecución, al proyecto ejecutivo, en la cual todavía no sabemos cómo se va a licitar. Acá hay una última, subvenciones otorgadas por el IPD al Comité Olímpico Peruano del 2012 al 31 de diciembre, 29.300.000 dólares, ¿no?, para, se supone, los Juegos Deportivos Bolivarianos, perdón, pidió 48.800 el IPD al Ministerio de Educación para ser destinados, entre otros, a los Juegos Deportivos Bolivarianos, monto del cual solo se sustentó la necesidad de 29.300.000. Lo otro, absolutamente nada. Pero igual se los daban. Igual se los daban al Comité Olímpico Peruano. ¿Dónde está toda esa plata? Y lo que es peor, se entiende cuando el señor Pancho Boza puede salir y decir, bueno, yo me siento que mi familia, que por aquí, que por allá, pero una persona que en verdad se sabe honesta, se indigna con este tipo de acusaciones y lo primero que hace es renunciar a todos esos cargos de los cuales les están dando acusaciones y se concentra en defenderse y en ir a todos los medios, sobre todo los medios que tienen los documentos, no los medios en los cuales pues no tiene justamente la información que acá tenemos. Pero bueno, de eso absolutamente nada. Y este Tribunal Especial del IPD, ¿tienes el nombre, por favor? Claro, primero hablamos con el señor Silva Pro, que dijo que él era el presidente, pero sin embargo había sido abogado del señor Pepe Quiñones, había cobrado del Comité Olímpico Peruano. Él dijo que era el presidente y que él no veía, pero resulta que la sala que tenía que ver el caso del Comité Olímpico Peruano y del señor Quiñones, porque recordemos que es un tema colegiado, o sea, estarían involucrados toda la directiva, el señor Anthony Ledgar, vocal de la Sala del Consejo Superior de Justicia y Honor Deportivo, sería quien estaría obstaculizando. Queremos justamente que nos llame y que nos aclare este tema, porque al parecer estaría también protegiendo. Es increíble que con el tema de los Panamericanos encima no se haga pues una limpieza de todas las personas que han manejado mal el tema de los bolivarianos para tener la seguridad. Por eso me llama la atención la situación del ministro Saavedra, porque claro, el ministro Saavedra dijo, cuando vimos todas las irregularidades del COP, no le podíamos dar la plata al COP para que organice. Por lo tanto, tuve que ir a hablar con la ODEPA para nombrar una COPAL. Pero cuando nombraron la COPAL, pusieron al señor Luis Salazar Steiger, que era miembro del directorio del Comité Olímpico Peruano. ¿En qué quedamos? Si eran las mismas personas, las puertas giratorias. En fin, muchos temas por preguntar. Esperemos que pueda darnos una entrevista el ministro Saavedra, porque desgraciadamente yo me había quedado en Pancho Boza, en José Quiñones, pero la responsabilidad directa también alcanza al ministro de Educación, Jaime Saavedra. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar con la ministra de Justicia, Marisol Perestello, que está con nosotros. Venimos.